Eh, bueno, hola nuevamente. Este es el video correspondiente a la clase número 3. Y bueno, lo que vamos a hacer en esta es, vamos a hablar de una clase particular de politopos. De hecho, es, es una familia de politopos con la que yo volví como a trabajar un poquito con combinatoria y geometría, porque pues bueno, inicialmente mi investigación es más que todo en combinatoria algebraica, pero a raíz de esto que les quiero contar durante esta clase y la próxima, es pues la razón por la que comencé como a volver a incursionar un poquito en esto. Entonces pues bueno, hasta ahorita nosotros qué sabemos, nosotros sabemos qué es un politopo, sabemos también hacer conteos acerca de politopos y en particular la última vez lo que hicimos fue hablar del polinomio de Jardín-Politopo, que básicamente nos cuenta puntos reticulares dentro de politopos. Y estábamos asumiendo politopos enteros, o sea, con vértices, con entradas enteras. Entonces, esta clase va a hablar acerca de politopos de flujo. Listo. Entonces, ¿qué voy a necesitar para definir esta familia de polítopos? Voy a necesitar un grafo con vértices de 1 hasta n. De hecho, como para seguir la notación que tengo en mis notas, vértices desde 1 hasta n más 1. Estoy denotando, creo que esta notación ya la había usado, bracket n para mí quiere decir el conjunto de 1 hasta n. En este caso, bracket n más 1 es el conjunto 1 hasta n más 1, estos van a ser mis vértices. Y pues de hecho voy a tomar mi grafo dirigido, entonces mi grafo va a ser tal que si IJ es una arista, es una arista de G, entonces la dirijo de I a J si I es menor que J. Entonces, bueno, tal vez aquí en vez de notarlo así, tengo una arista y la oriento del vértice más chico al más grande, básicamente. Vamos a hacer varios ejemplos, pero entonces voy a poner la notación que estoy usando. ¿Qué voy a usar? ¿Qué más quiero? Quiero, para poder definir qué es un politopo de flujo, voy a denotar como a una n-tupla de enteros no negativos. Y a este A lo llamaremos vector de flujo. Y bueno, con esto, entonces, mi setup para poder definir un politopo de flujo va a ser
fijar un grafo en un cierto número de vértices con aristas dirigidas desde los vértices más chicos a los más grandes y un flujo. Con esto, entonces, en principio voy a definir una colección de cosas que son pesos que le pongo a las aristas del grafo y voy a considerar todos los pesos no negativos en las aristas de manera que el flujo se mantenga estable. Entonces voy a escribirla de forma explícita la definición, pero se va a entender mucho mejor con ejemplos. Entonces, voy a decir, con la anotación que tenemos arriba, voy a definir el politopo de flujo. El politopo de flujo dado por, o tal vez correspondiente al grafo G y vector de flujo A es, lo voy a denotar F sub G en A. ¿Y esto qué va a hacer? Esto por definición va a ser lo siguiente. Entonces, si mi grafo, pues bueno, mi grafo tiene un conjunto de aristas y voy a suponer que el número de aristas es m. Sea m igual al número, a la cardinalidad de las aristas del grafo. Entonces, eje es el conjunto de aristas en el grafo. Entonces, supongo que tengo m de ellas. Y ahora, pues esto que van a ser m tuplas de reales no negativos. Entonces, esto también es un B, una m tupla en R a la m con entradas no negativas, tal que voy a decirlo primero en palabras y luego explícito. B es un flujo en G. Y lo que esto quiere decir más explícitamente es lo siguiente. Entonces, lo que queremos es supongamos que este es mi grafo G y las aristas están dirigidas en esta dirección de izquierda a derecha. Acá están mis tres vértices y si esto tiene flujo A1, A2, entonces solo necesito esta n-tupla que me determina mi flujo A, va a ser el flujo que le asigno a los vértices del 1 al n y el último va a quedar determinado. Entonces, lo que quiero decir con que B sea un flujo en G es que esta m tupla, que tal vez la voy a poner en verde, entonces esta m tupla, por ejemplo, esta de acá, la voy a denotar B sub 1, 3, porque va del vértice 1 al vértice 3 esta arista, esta B sub 1, 2 y esta B sub 2, 3. Y esta m tupla debe satisfacer que el flujo en mi grafo se mantiene estable. Eso quiere decir que si yo me paro en un vértice, la suma de todo lo que sale de ahí menos todo lo que entra ahí debe ser igual a el valor predeterminado en ese vértice. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que en el vértice 2, el flujo total en el vértice 2 es A2.
Y A2 debe ser igual a todo lo que sale del segundo vértice menos lo que entra en él. Entonces A2 debería ser igual a todo lo que sale de él menos todo lo que entra en él. Y con A1, con el vértice 1, todo lo que sale, que es B12 más B13 menos todo lo que entra, pero pues no entra nada, debe ser igual a A1. Y pues, ¿qué pasa en el último? Pues en el último, en el vértice N, si ustedes se dan cuenta, pues lo que está ocurriendo es que en el último vértice va a entrar al final, nos damos cuenta que al final entra B13 más, más B23 y B13 más B23 es básicamente lo que obtienen. Entonces en este último vértice lo que entra es menos A1 menos A2. Es decir, el negativo de la suma del flujo total. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar el negativo de la primera ecuación. El negativo de la segunda ecuación. Sumarlos y pues me da del lado izquierdo menos B13 menos B23, que es lo que entra en el último vértice y esto es igual a menos A1 menos A2. Y pues en general eso ocurre. Es decir, una vez yo conozco el flujo que le asigno a cada uno de mis vértices, la suma de todos esos flujos, su negativo es lo que entra en el último. Entonces por eso no lo tengo que especificar. Entonces esto es lo que quiero decir con que B sea un flujo ahí. En este caso B va a ser una tripla de reales no negativos que satisfacen estas dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo voy a escribirlo esto de forma explícita? Lo voy a decir de la siguiente forma. Entonces, si B, esto lo escribo de la forma B y J, donde IJ es una arista en G. Bueno, es una arista, tal vez debería poner de I a J. Es una arista en mi grafo. Y pues bueno, cada una de esas entradas es no negativas. Entonces, por un lado, cuando nos paramos en el vértice I, su flujo específico en ese vértice es A sub I, y A sub I debería ser igual a todo lo que sale de ahí menos lo que entra. Y lo que entra son todas las cosas, perdón, lo que sale son pues todas las cosas de la forma B sub I algo, ¿cierto? Entonces ahí el I está fijo. Y pues acá es la suma sobre esos J, esos vértices eh, con los que tengo arista con I. Esto es lo que sale y lo que entra pues va a ser B sub algo I, donde ese algo lo voy a llamar K. Es un vértice y pues es tal que hay una arista de K ahí en mi grafo. Esta es como la ecuación que tengo para todos los vértices del 1 hasta el N. Y pues igual que hicimos abajo, para el último vértice, entonces, para el último vértice, pues la ecuación que tenemos es que, la suma de todos los flujos de los I y de 1
hasta n. La suma del flujo desde el primer vértice hasta el último debería ser igual que tuvimos acá. Los pesos en cada una de las aristas que llegan ahí. O sea, cada una de las aristas de la forma B sub I n más 1. Y sumando sobre todas las aristas I a n más 1. ¿Listo? Entonces esto es lo que necesitamos. Pesos no negativos en las aristas que satisfagan estas ecuaciones. Y pues yo, digamos que de entrada ya estoy asumiendo que esta colección de cosas es un politopo, pero eso realmente no es obvio. En principio es simplemente un conjunto de m-tuplas de reales no negativos que satisfacen una condición. No vamos a probar aquí que es un politopo, pero pues lo voy a dar por hecho. Pero pues al menos sí nos vamos a dar una buena idea con varios ejemplos de, politopos de flujo que han sido estudiados y la combinatoria detrás de ellos. En particular vamos a aprender algo acerca de sus vértices. Entonces, un primer ejemplo, que es el que acabamos de hacer. Entonces, voy a tomar como G, entonces ya sabemos que necesitamos un grafo dirigido y necesitamos un flujo en ese grafo. Voy a tomar como grafo dirigido al grafo K3 y recuerden que esto está dirigido de izquierda a derecha, y como vector de flujo, en este caso solo debo especificar lo que pasa en el primer y el segundo vértice, voy a tomar 1, 0. ¿Listo? Entonces ese va a ser mi flujo. Entonces acá en el primer vértice el flujo neto es 1 y acá el flujo neto es 0. Y pues voy a pintar algunos puntos ahí. Entonces por definición, todos los pesos reales no negativos sobre las aristas que me mantengan el flujo estable son elementos de mi politopo. Pues bueno, sabemos que aquí en el último su flujo neto es menos 1. O sea, entra en total menos 1 de lo que sea líquido, bueno, lo que sea. Bueno, entonces, algunos flujos. Voy a hacer un par de copias aquí de este. Este aquí. Hagamos al menos 3 ejemplos en este caso. Entonces, un flujo ahí. Entonces, por ejemplo, para el primero, yo podría poner un medio en cada una de ellas, porque en total debe salir 1 del primer vértice. Ahora en el segundo, ya le estoy de entrada metiendo un medio para que sea 0 el flujo neto, debe salir un medio también. Entonces, esta tripla de reales no negativos va a ser un punto en el politopo del flujo, en este caso. Otras cosas que pueden pasar es, por ejemplo, si yo le pongo aquí un 1, entonces ya esta no va a llevar o transportar ningún flujo, porque pues ya alcancé el total, y pues para que en el segundo vértice todo se mantenga estable, tampoco debería salir nada. Otro ejemplo, por ejemplo, si pongo aquí 1, entonces esta debería ser 0 y ya estoy, digamos, hecha con el vértice 1 y con el vértice 2, entonces entró 1, debe salir 1. Entonces estos son ejemplos de 3 puntos que viven dentro de mi politopo. Y de hecho, entonces aquí voy a poner un hecho, es que los vértices de
politopo de flujo asociado a cualquier grafo, pero con este flujo, entonces 1 en la primera y 0 en la última, son o corresponden a los flujos B igual a P y J, con los B y J igual a 1 o 0. 1 o 0. Entonces, como tenemos aquí tal cual. Y pues, de hecho, yo podría reinterpretar esto diciendo que, bueno, por ejemplo, en este caso, aquellos que satisfacen esto, es decir, aquellos que corresponden a vértices, pues van a ser unos y ceros. Y pues yo puedo recuperar dicho vértice simplemente teniendo en cuenta las aristas que tienen peso 1. Las que tengan peso 0 las voy a ignorar. Entonces, en este caso, tengo estas dos, que es un camino del primer al último vértice. En este caso, tengo esta otra, que es un camino del primero al último vértice. Entonces, esto lo podría reinterpretar diciendo que los vértices, en este caso, son todos los caminos que hay del primero al último vértice, usando las aristas de mi grafo. Pero entonces es importante que en este caso especificamos que ocurre, que eso es cierto para ese flujo específico. No es cierto en general y ustedes van a tener un par de ejercicios al respecto. Un segundo ejemplo que también me parece muy divertido es este, de hecho lo voy a poner el primero. Este primer ejemplo de este politopo de flujo bien específico uno pertenece a esta familia, pero el grafo es el grafo completo. O sea, el grafo K3 es el grafo en 3 vértices y todos están conectados. Este lo voy a llamar el politopo Cry sub n. Entonces recuerden que aquí el número de vértices es 3, lo que quiere decir que n es 2, porque mis vértices los estoy etiquetando de 1 hasta n más 1. ¿Y por qué Cry? Porque Chan, Robbins y Yue lo estudiaron. Este de hecho es un politopo que aparece como una cara de un politopo obtenido vía matrices doblemente estocásticas, pero pues no voy a hablar de eso. El punto es que este politopo es equivalente a un politopo que obtenemos vía matrices de permutación. Y bueno, ellos estaban estudiando ese específico allá cuando estaban trabajando con matrices de permutación y tenían una conjetura de la cual les voy a hablar, una conjetura con respecto a su volumen. Entonces, bueno, cuando nos refiramos al politopo CRY-N, es el politopo correspondiente al grafo completo con flujo 1 ceros. 1, 0, 0, 0, 0. Este segundo nos vamos a referir como el Pitman-Stanley, porque bueno, es un politopo que estudiaron Pitman y Stanley. No lo estudiaron directamente como un politopo de flujo, pero nosotros lo vamos a ver desde esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es el politopo de Pitman-Stanley visto como un politopo de flujo? El grafo que le asociamos es el siguiente. Entonces voy a tomar un camino y este camino tiene vértices 1, 2, 3, 4, 5, o sea, n es 4 en este caso. Y las demás aristas van a ser, una vez tengo el camino del primero al n más 1, entonces ahora comienzo a conectar desde el primer vértice hasta el último, segundo hasta el último, tercero hasta el último, cuarto hasta el último. Entonces, de hecho, aquí hay una doble arista.
Y eso, así es como obtengo el grafo que me da origen a Pitman-Stanley. Y aquí pues tengo un flujo arbitrario A3, A4. Y este politopo de hecho tiene la cantidad de vértices que tiene, es 2 a la n, es n dimensional. Y, y bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que este politopo es tal que cuando escribimos las ecuaciones que me dan lugar al politopo de flujo, voy a ignorar un momento esto aquí, pero entonces al camino de abajo les voy a poner etiquetas Y1 a las aristas, Y2, Y3, Y4. Y a las de arriba, la que conecta el primero con el último la va a llamar X1, el segundo con el último X2, X3 y esta, última X4. Y esa última X4 no la voy a escribir porque si no, no se va a notar. Pero bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si A1 es el flujo en el primer vértice, pues A1 debería ser igual a X1 más Y1. Es decir que esto lo puedo reescribir diciendo que X1 es menor o igual a A1, ¿cierto? Y Y1 lo uso para balancear y que me dé la igualdad. En el vértice 2, el flujo es A2 y eso debería ser igual a X2 más Y2 menos Y1. Menos Y1. Pero ustedes se pueden dar cuenta que esto lo pueden reescribir diciendo, combinándolo con la anterior. Esto lo pueden reescribir, si suman las dos ecuaciones, esto lo pueden reescribir diciendo que X1 más X2 más Y2 es igual a 1 más A2, pero yo lo voy a escribir deshaciéndome de las Y diciendo que esto es menor o igual a 1 más A2. Y así sucesivamente. En el yésimo vértice, lo que tenemos es que la igualdad la podemos escribir como desigualdad de la manera que x1 más xi sea menor o igual a 1 más a sub i. Y de hecho, esta forma de reinterpretar nuestras ecuaciones en el politopo de flujo como desigualdades fue la manera original en que Pitman y Stanley describieron el politopo. Es decir, ellos dijeron, fije una n-tupla a 1, a 2, a n de enteros no negativos. Entonces el politopo Pitman-Stanley en n variables va a ser todas las n-tuplas x1, x2, xn de reales no negativos que satisfacen esto de aquí. Entonces que las sumas parciales desde el primero hasta el yésimo son menores o iguales o son dominadas por la suma parcial A1 hasta el A sub i. Pero pues realmente esto es una equivalencia y lo pueden pensar un poquito. Bueno, entonces este es Pitman-Stanley y de hecho quiero mencionar que el volumen de Pitman-Stanley, si ustedes googlean Pitman-Stanley Polytope, ahí les va a aparecer un paper que a mí me parece muy lindo. Es un paper, como digo, en el que ellos estudiaron este politopo. Y de hecho, Jim Pitman, creo que él es famoso principalmente en probabilidad, mientras que Stanley viene más del lado combinatorio. Pero este politopo en particular es tal que su volumen está relacionado con ciertas probabilidades de ranked, valued, uniform, variables, ciertas variables aleatorias y probabilidades. Pero bueno,
le pueden echar ojo por si eso es algo que les interesa. Es decir, el volumen de este politopo está relacionado con probabilidad también y es otra motivación para ellos en ese paper. Desde el punto de vista combinatorio, quiero ilustrar cuál es el volumen de esto, también porque en la última clase que tengamos, digamos que el volumen de Pitman-Stanley es como un paso inicial para entender el volumen en general, al menos desde el punto de vista combinatorio. Entonces, ¿cuál es el volumen de este politopo? El volumen de este politopo, este fue parte de los resultados de Pitman y Stanley, es que se puede escribir como la suma sobre n tuplas j que dominan a la n tupla 1, 1, 1, 1. Y que dominan quiero decir como teníamos antes. J1 es mayor o igual a 1. J1 más J2 es mayor o igual a 1 más 1. J1 más J2 más J3 es mayor o igual que 1 más 1 más 1 y así. Entonces n tuplas. Y aquí aparece un coeficiente multinomial n combinado J1 hasta Jn. Entonces mi n tupla j tiene componentes J1 hasta Jn. Y aquí aparece A1 a la J1. Recuerden que el A1 hasta el AN está fijo. Entonces, este es el volumen. Entonces, quiero ejemplificarlo para el caso de n igual a 2. Para el caso de n igual a 2, entonces aquí tenemos, esto se nos vuelve la suma sobre pares J1 y J2 que dominan a 1, 1. Entonces, pares J1, J2 que dominan a 1, 1 son 2, 0 y 1, 1 mismo. No hay más. Entonces, con 2, 0, ¿cuál es esta contribución? Con 2,0, la contribución es, en este caso, como n es igual a 2, el primer multinomio es 2 combinado 2,0 y el lado derecho es A1 a la 2, A2 a la 0. ¿Listo? Y en el caso en que J es 1, 1, la contribución es 2, multicombinado o multiescoja 1, 1, A1 a la 1, A2 a la 1. Bueno, bien, entonces, de hecho, ¿qué es esto de n multiescoja J1 hasta Jn? Si quieren lo pueden tomar como definición. Esto es n factorial sobre J1 factorial, Jn factorial. Pero pues de forma análoga, así como n combinado acá tiene una interpretación combinatoria, esto también tiene una interpretación combinatoria. Bueno, entonces eso quiere decir que esta primera contribución es 2 sobre 2 factorial por 0 factorial a 1 a la 2, o sea, a 1 al cuadrado. Y esto es 2 sobre 1 factorial por 1 factorial a 1 a 2, o sea, 2 veces a 1 a 2. Y de hecho, este politopo en el caso de n igual a 2 es un cuadrilátero y luce algo así si ustedes lo fuesen a pintar. Y cuando yo especifico mi A, entonces eso me dice que el volumen de PSN en A, en este caso A es el par A1 a 2, es A1 al cuadrado más 2 A1 a 2. Y ellos probaron esto haciendo una subdivisión del politopo, de manera que
cada uno de los sumandos aquí representa un volumen en esta subdivisión. Entonces, este sumando aquí representa este cuadradito de acá que contribuye a 2 en el volumen normalizado del que hablamos la última vez. Y más aún, esta fórmula de volumen se puede escribir en términos de funciones de parqueo. Entonces, funciones de parqueo en N. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es una función de parqueo? La vamos a definir de esta forma. Entonces, en el caso de n igual a 2, voy a tomar una cuadrícula 2 por 2 y dense cuenta que aquí estoy considerando cosas que dominan a 1,1, a 1,1. Voy a pensar en 1,1 como esta primera cajita y esta segunda cajita. Entonces, pues voy a ignorar esto de abajo. Entonces, por ejemplo, 2,0, ¿cómo lo puedo pensar? Como tomar 2 pasos hacia arriba y 0 a la derecha. 1,1. ¿Cómo lo puedo pensar? Un paso hacia arriba, luego otro paso hacia arriba. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En total yo tengo 2 pasos norte, ya sea en este primer caso o en este segundo caso. Para cada caso voy a etiquetar los pasos norte de forma creciente usando los números de 1 a n. Entonces en este caso solo hay una manera de etiquetar los pasos norte usando los números del 1 al n. Mientras que acá, pues este paso lo puedo etiquetar 1, este paso lo puedo etiquetar 2, pero también yo hubiese podido haber hecho, aquí, etiquetar este 2, pues porque es el único paso norte, no hay más consecutivos con él, y este lo puedo etiquetar 1. Entonces cada cadena de pasos consecutivos norte que veo las etiqueto de forma creciente. Entonces, el hecho que haya acá la contribución haya sido 2, cuando j era 1, 1, es porque hay 2 maneras de hacer esto. El hecho de que acá el coeficiente haya sido 1 cuando j era 2, 0, es porque solo hay una manera de hacer esto. Entonces, ¿qué es una función de parqueo? Una función de parqueo es esto. Si dibujo una retícula más grande, voy a dibujar una 3x3. O tal vez voy a pintarla 4x4. Entonces, cuando tengo n igual a 4, lo que voy a hacer es, voy a tomar una cuatrotupla que la domine, que domine a 1, 1, 1, o sea que esté por encima de esta diagonal. Por ejemplo, supongan que tomo este paso norte, este también, me voy a la derecha, tomo este norte, derecha, norte, derecha. Hice esto, supongamos. Entonces ahora quiero etiquetar de forma creciente esto, de manera que los pasos norte consecutivos, pues bueno, estén crecientes. Entonces en la primera hay 2 pasos norte. Voy a elegir 2 etiquetas de 1 hasta 4 y las pongo crecientes. Digamos 2 y 4.
me voy a la que sigue. Solo hay una etiqueta, solo hay un paso norte consecutivo y digamos lo etiqueto 3. Y la última, pues la última opción es 1. Entonces, esta es una función de parqueo. ¿Y por qué se le llama función de parqueo? Imagínense que ustedes tienen 4 parqueaderos. Tienen el parqueadero 1, el parqueadero 2, el parqueadero 3 y el parqueadero 4. Y llegan 4 carros. Llegan 4 carros, el carro 1, el carro 2, el carro 3 y el carro 4. Esta es una vía con una única dirección, una sola vía. Llega el carro 1 y quiere parquear. Entonces resulta que si yo pienso en estas verticales, como esta es la vertical 1, la vertical 2, la vertical 3, la vertical 4. Si yo pienso en estas verticales como preferencias que tenían mis carros, pues el primero que tiene ventaja es el carro 1. Y yo veo y digo, pues el carro entra, si está libre, lo toma, súper bien. Ahora me voy con el carro 2. El carro 2 dice, yo quiero el parqueadero número 1. Entra a la calle, está libre, listo, se parquea. El parqueadero 3 dice, yo quiero parquear en el parqueadero número 2. Entra, está libre, se parquea. El parqueadero 4 dice, pues yo también prefería el 1. Llegó aquí el carro 4, vio que el 1 estaba ocupado, pues le toca seguir porque es una sola vía. Dice, bueno, ese no está libre, sigo con el siguiente. El 2, ocupado también. Este también, ocupado. Entonces, pues bueno, afortunadamente llegó al final, pero encontró a alguien libre. Entonces, el carro 4 pudo parquear. Y eso también, ¿cómo lo puedo codificar? Esto también lo puedo codificar, pues, como una cuatrotupla que me dice justamente esas preferencias. Entonces, el carro 1 prefirió la 3, el carro 2 prefirió la 1, el carro 3 prefirió la 2, el carro 4 prefirió la 1. Esta cuatrotupla es una función de parqueo porque todos los carros pudieron parquear. Mientras que, por ejemplo, 2, 2, 2, 2 no lo es. ¿Por qué? Pues porque entra el carro 1, parquea en el 2. Bien. Entra el carro 2, también quiso el 2, pero el 2 estaba ocupado, pues siguió el siguiente. El carro 3 también quería el 2, ocupado el 2, ocupado el siguiente. Entra el carro 4 de una aquí, no puede echar reversa. Pues el carro 4 siguió, le tocó lanzarse al vacío, pues no pudo parquear. ¿Listo? Entonces, funciones de parqueo que son etiquetamientos de estos pasos norte de caminos reticulares que están por encima de la diagonal de manera creciente o tuplas que permiten a mis N carros parquear. Ahora volviendo aquí, pues interpretemos cada una de estas funciones de parqueo que las tenemos como caminos en términos de tuplas. Esta va a ser una dos tupla y me dice el primer carro quiso el primer parqueadero y el segundo también. Esta de aquí me dice el carro 1 quiso este, el carro 2 quiso este y esta me dice el carro 1 quiso el segundo, el carro 2 quiso el primero. Entonces estas son mis maneras posibles para parquear mis dos carritos. ¿Y eso cómo se ve reflejado en el volumen? Pues resulta que esto yo también lo puedo escribir como ahora una suma, no sobre n tuplas, sino sobre funciones de parqueo. Sobre F1 hasta Fn, función de parqueo en n elementos y A sub F1, A sub Fn. Entonces dense cuenta que si desglosamos esta fórmula de aquí, esto es A1 por A1
más A1 por A2 más A2 por A1. Y pues es otra manera combinatoria de escribir este volumen. En todo caso, para nosotros va a ser, bueno, importante esta interpretación, pero también va a ser importante la forma en cómo la teníamos antes, usando coeficientes multinomiales y estos a su vez a la potencia dictada por la n tupla j. Entonces eso va a ser importante para nosotros la próxima vez también. Y pues para terminar, un conjunto de ejercicios. Entonces, el primero va a ser probar que si tengo este grafo, un grafo sencillito, con dos vértices, pero múltiples aristas, y en este caso mi flujo es simplemente especificado en el primer vértice y voy a decir que es 1. Eso les da el politopo asociado a este grafo con este flujo, es un simplex. Ese es el primero. El segundo es mostrar que si G es este grafo, y A es 1,1, o sea, aquí es 1, aquí es 1 y K es menos 2, entonces el número de puntos reticulares en mi politopo de flujo es 6, donde P es el politopo de flujo asociado a mi grafo con el flujo dado. Y el tercer ejercicio, probar que el número de vértices del que llamamos CRY-N es 2 a la n menos 1. Y tal vez 1/4, pero bueno, creo que vendría bien también ponerlo, es usar CoCalc para visualizar Pitman-Stanley cuando n es 3. Entonces simplemente especifiquen su tripla A1, A2, A3 y usen CoCalc, que es software libre para politopos en particular, para que lo puedan visualizar. Y la próxima vez entonces veremos un modelo combinatorio para calcular el volumen de estos politopos de flujo.